A continuación nos vamos a centrar en lo que se llama la cromatografía de papel, ¿sí? Esta cromatografía de papel se utiliza para compuestos muy polares o polifuncionales. El uso más común es para azúcares, aminoácidos y pigmentos naturales, que eso es más o menos lo que vamos a aplicar nosotros. En esta cromatografía se utiliza el fenómeno de partición, recuerden que es absorción, con B larga, o partición, ¿sí? En donde la fase estacionaria se halla sobre un soporte activo, que en nuestro caso va a ser papel, que en realidad forma parte de la fase estacionaria, que es el agua. La fase móvil y estacionaria estarán en contacto en una gran interfase, lo que permite una rápida obtención de una distribución de equilibrio del soluto entre ellos. Eso es lo que yo hablaba recién con el coeficiente de reparto. Si la muestra problema está formada por más de un soluto, estos se separan por sus diferentes coeficientes de partición. Ya cuando veamos los dibujitos ya vamos a terminar de entender esto, porque vamos a ir viendo hasta cómo se lo calcula. La realización de la cromatografía de papel implica la siembra de la muestra en un trozo de papel para cromatografía analítica, que luego se introduce en una cuba de desarrollo, de modo que el solvente, que va a ser la fase móvil, ascienda por capilaridad, si tengo una técnica ascendente. Un ejemplo sería cuando, fíjate, uno tiene el rollo de papel higiénico y el papel cae en el piso y el piso está mojado. Podemos ver que el agua empieza a ascender por el papel por capilaridad y se va mojando todo el papel, ¿sí? O puede ser descendente, que por capilaridad y gravedad, entonces la humedad, volvamos al rollo de papel higiénico, supongamos que se moja arriba, empieza a bajar por capilaridad y por gravedad. Es una técnica descendente. La fase estacionaria es un complejo, por ejemplo, celulosa-agua, que tiene un poder diferente a la del agua pura. Fíjate que la fase estacionaria, que es muy interesante, porque dice que es un complejo celulosa-agua, o sea, el papel está formado por un entramado de fibras de celulosa que están mojadas. Y esa agua que está mojando a la celulosa del papel, esa es la fase estacionaria, donde el componente se va a meter en esa agua que moja las fibras, ¿sí? Y parte se reparte ahí y parte se va con la fase móvil. Veamos las etapas de la cromatografía de papel, y acá tuve que hacer los dibujitos. Se aplican muestras en solución, o sea, acá tengo la tirita de papel cromatográfico, ¿sí? No es cualquier papel. Y me dice que se aplique en la etapa de la siembra, donde voy a sembrar la muestra que yo quiero separar, a menos de 1,0 centímetro del borde, o sea que tengo mi tirita de papel, y a 1,5 centímetros del borde acá, voy a trazar una línea. La van a trazar con papel, no con lapicera, porque la tinta de la lapicera es una mezcla, entonces no, tengo que ponerla acá. Y después voy a marcar a 1,5 centímetros del borde de izquierda y derecha, o sea, marco acá, y la línea de siembra va a estar entre este punto y este punto. No acá, no más abajo. Esta es mi línea de siembra, ¿sí? Ya definí mi línea de siembra. Una vez que yo tengo la línea de siembra, acá le hice como un recorte, dice, una vez que yo tengo esto, yo voy a ir sembrando mi mezcla. Y me dice que entre una y otra tiene que haber una distancia no menor a 1 centímetro, o sea, 1 centímetro de diferencia entre esta y esta, ¿sí? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, si yo junto pétalos de flores, las voy a machucar en un morterito, ¿sí? Machuco para que vaya liberando el juguito. Luego vamos a agarrar un capilar, que es un tubito muy finito, un tubito hueco muy finito, y empiezo a golpear ahí donde está el juguito que fueron saltando estas hojas o estos pétalos, de manera que ascienda esa cantidad de juguito por el capilar, y después lo empiezo a golpear, como si dar golpecitos de ese tubito en el papel, así toc, 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 y veo que se va manchando, ¿sí? Entonces espero que se seque y marco un poquito más.
Entonces la distancia entre de una siembra y otra tiene que ser de por lo menos 1 centímetro, ¿sí? Acá dice, la siembra es puntual para fines analíticos y en banda para fines preparativos. Entonces marco acá, voy golpeando con el capilar. Si veo que es poquito, vuelvo a dar golpecitos donde tengo el juguito de los pétalos de las hojitas machucado para volver y dar golpecito acá, ¿sí? Un capilar es un tubo hueco, tiene un diámetro muy pequeño, ¿sí? Bueno, ya he sembrado en la línea de siembra. Ahora el desarrollo. Si yo tengo una cromatografía de papel ascendente o descendente, si yo tengo ascendente, el solvente se coloca en el tubo de la cuba. Y nosotros vamos a hacer el ascendente, por eso me centré en los dibujitos, ¿sí? Entonces, el solvente se coloca en el fondo de la cuba, que es esto que pinte con celestito, ¿sí? En nuestro caso usaremos un frasco con tapa. Bueno, acá, no sé si lo puedo sacar, no. En realidad este dibujito era un vaso donde tenía un lápiz, ¿veis? Se ve la punta del lápiz, y con cinta de papel se pegaba el papel. Pero nosotros tenemos que utilizar una tapa de manera que el solvente, cuando vaporice, enriquezca esta atmósfera y me ayude a separar. No dejarlo abierto, que esto se vaya. Vuelvo de nuevo. Entonces, en una cromatografía ascendente, el solvente se coloca en el fondo de la cuba, en nuestro caso usaremos un frasco con tapa, y el papel se suspende colocado en la parte superior de la tapa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo cuando esta tira de papel ajuste a la tapa, tengo que hacer que el papel se moje por bajo de la línea de siembra, ¿sí? Si volvemos acá, en la línea de siembra, cuando se moje puede mojarse por aquí, sin llegar a la línea de siembra. De manera que el líquido empieza a subir por capilaridad, tal como vemos cuando el papel higiénico toca el piso mojado, ¿sí? Bueno, acá les explico la cromatografía de papel ascendente. Se usará un frasco con tapa, esos tipos de frasco de café, esos grandes, ¿sí? Entonces, en la parte inferior se agrega un solvente que puede ser agua con sal o alcohol, ¿sí? En la parte superior se pega la cinta de papel con la siembra, de manera que apenas toque el solvente en la parte inferior. O sea, la cinta de papel, la parte que toque este solvente, tiene que estar por debajo de la línea de siembra. Y uno lo ve, pues uno va probando error hasta que logra ajustar la cinta y que quede de esa forma. Se cierra la tapa para que la atmósfera sea rica en el vapor del solvente. Bueno, después dice que es descendente. El solvente se coloca en un depósito inerte ubicado en la parte superior de la cuba. En el fondo de la cuba se coloca también un poco de solvente para asegurar la saturación con el vapor. La parte superior del papel se sumerge en el disolvente y se tapa herméticamente. ¿Ve? Dice al igual que la técnica ascendente. Sí, igual que esta. La siembra quedará en la parte superior del papel, ¿sí? Y luego está la bidimensional. Se corre el papel en una dirección y luego del desarrollo se gira a 90 grados y se corre con otro solvente. Voy a ver si me acuerdo después de mostrarles por qué se hace esto. Insisto, nosotros vamos a hacer la ascendente, es la que mostré acá, ¿sí? Bien. Luego viene el revelado. Si los compuestos de las mezclas son coloreados, las manchas son visibles directamente. De lo contrario, habrá que revelarlas, es decir, agregarle alguna sustancia que genere color y pueda verlas, ¿sí? Dice luz ultravisible. Si los compuestos absorben esta radiación, las manchas se verán como fluorescencias, reactivos de colores especiales para cada compuesto. Se debe tener en cuenta que no se puede usar reveladores que destruyan el papel, como el ácido sulfúrico o el calor, ¿sí? Tengo que usar otro tipo de reveladores. Por ejemplo, vapores de yodo sublimado es un revelador universal. Y aquí yo voy a explicar, fui buscando dibujitos y otros los tuve que hacer. Acá tengo una cromatografía de papel es ascendente, y fíjense que acá tienen como, era lo que puede ser un lápiz o una varita, donde se pega el papel, pero esto está abierto. Y yo decía que tiene que ser como en un frasco de café con tapa. Entonces, fíjense, acá tengo el disolvente, acá tengo el papel cromatográfico, que tampoco aparece en la línea de siembra,
y ahí pongo la mancha de tinta y este es un vaso, ¿sí? Esto, vamos a suponer que esta mancha de tinta es una mezcla de tintas, ¿sí? Todo esto eran los componentes. Acá dice, ve, acá muestra al final el origen, la línea de siembra, y fíjense que se ha separado. Está el negro, el moradito, el azul, este naranja, rojo y este amarillo. Y este el frente de disolvente. ¿Cómo me doy yo cuenta por el frente de disolvente? Porque cuando ustedes ven el papel higiénico mojado, se dan cuenta hasta dónde llegó el agua. Se nota, ¿sí? Se nota. Y observen cómo acá el papelito es medio celestito porque se fue mojando por el líquido. Bueno, acá yo voy a explicarlo de otra manera. Tengo mi frasco de café con la tapa y acá voy a poner 2 cintitas y yo voy a utilizar, a ver, ¿sí? Yo pongo acá una manchita, por ejemplo. También se suelen utilizar con los colorantes esos de comestibles de torta, ¿sí? Entonces hago la línea de siembra, siembro un rojo y acá hago la línea de siembra, siembro un azul. Obviamente el material del papel tiene que ser el mismo. Este es el solvente, lo ubico los papelitos unidos a la tapa del frasquito, ¿sí? Y dejo pasar un cierto tiempo. Entonces este solvente se vaporiza y toda esta atmósfera se va enriqueciendo de la fase del solvente. Pasado un tiempo, yo veo que este color rojito está ya un poco más clarito, está naranja y este morado se lo ve así. Y vemos que se han movido a diferentes velocidades, ¿sí? Entonces podríamos decir, ¿quién es, si yo pregunto acá, dado este dibujo, quién es más afín al carrier? El carrier es el solvente que lo está moviendo, y evidentemente este, porque este se ha movido más. Y este sería más afín a la fase estacionaria porque se ha movido menos, ¿sí? A partir de la línea de siembra. Y bueno, si en este caso las manchitas no se vieran, ¿sí? Entonces veo que el papel está mojado, pero no lo veo bien. Entonces se agrega un revelador que voy a poner en un tipo spray, un fraquito tipo spray, y voy mojando y voy viendo que se va formando estos colores, ¿sí? Pero yo claramente sé que este es del componente rojo y este del componente azul, porque he puesto un solo componente y he visto a qué velocidad se mueve, ¿sí? Veamos la evaluación. Se efectúa el cálculo de RF, si así se llama, para cada componente de la mezcla por separado, que es característico de cada compuesto de condiciones constantes. Es decir, si yo tengo el soporte, la temperatura, el solvente y la altura de desarrollo, es decir, hasta dónde llega el carrier, es el mismo para todos, entonces esto va a ser un valor. El RF es una relación entre la distancia recorrida por el compuesto desde el origen o línea de siembra, dividido la distancia recorrida por el solvente desde el origen o la línea de siembra. Este valor RF es como una se me fue el nombre, como una fracción, no, estoy diciendo, se me fue, a ver si está. ¿Cómo se me va a ir el nombre? Espera. Ya me voy a acordar. Entonces este RF toma valores entre 0 y 1 y puede ser usado para la identificación de los componentes de una muestra siempre y cuando se trate de sistemas cromatográficos idénticos. Fracción molar, ya me llegó el valor. Cuando yo tenía una fracción molar, varía entre 0 y 1. 0 es que no había nada y 1 que estaba puro, y luego tenía entre 0 y 1 era lo que yo tenía en realidad, ¿sí? Entonces este RF es como una especie de fracción molar. Y nosotros podemos tener lo siguiente. Yo puedo tener patrones, o sea, yo tengo el componente verde y componente azul que lo sembré en la línea de siembra, eso sería el inicial, y esto estoy mostrando al final. Al final yo noto que el solvente llegó hasta acá porque veo que esto está mojado, ¿sí? Esto lo veo. Entonces mido la distancia entre la línea de siembra y hasta donde llegó el solvente, ¿sí? Y fíjate que eso es el denominador. Si yo quiero calcular el RF para A, que es el moradito, entonces ahora mido
la distancia que ha recorrido el componente A desde la línea de siembra, si yo tengo esta mancha más o menos hasta el centro, ¿sí? Entonces mido esa distancia y eso sería el numerador, la distancia recorrida por el componente desde el origen, ¿sí? Desde la línea de siembra hasta el centro de la mancha. Entonces acá tengo una distancia, esta va a ser una distancia más grande, y acá voy a sacar un valor que varía entre 0 y 1. Si ahora quiero calcular el RF para B, ya tengo el denominador y ahora mido la distancia desde la línea de siembra hasta el centro de la mancha de B, que las puse verde, y entonces vuelvo a calcular este valor, ¿sí? Entonces, cuando este valor es más grande, significa que ha sido un componente que se movió, que tuvo más afinidad al carrier, porque tiene su velocidad más cercana al carrier, y este que va a ser menor significa que ha sido más afín a la fase estacionaria, por eso se ha movido a una velocidad más lenta, ¿sí? Bien, esto sería usando patrón, o sea, yo pongo el componente B, que es verde, el componente A, hago pasar el carrier y calculo. Pero ¿qué pasa si yo ahora tengo una mezcla formada por A y B? No están separados, están juntos. Yo los sembré acá y pasado un tiempo, que generalmente tratamos que el tiempo de este y este proceso sea el mismo, yo veo que el carrier llegó hasta acá, que el moradito llegó hasta acá y el verde llegó hasta acá. Entonces mido la distancia del carrier, mido la distancia del morado, mido la distancia del verde, calculo el RF del A y el RF del B y digo, bueno, pongamos que acá, cuando estaban separados, el RF del A era 0,8 y el del verde era 0,6, entonces calculo aquí, entonces bueno, el 0,8 es del morado y el 0,6 es del verde, ¿sí? Si estas manchas no tuvieran color, ¿sí? Entonces no sé si es verde o morado, ¿sí? Entonces digo, calculo el RF y digo, bueno, cuando estaban solas tenían este valor, y entonces acá digo, bueno, el que tiene el RF más grande es el morado, que es A, y el RF más chico es B, entonces el verde, ¿sí? Si esto es, si no veo los colores, ¿sí? Entonces veo las manchas, ¿sí? Porque lo veo por el papel. Pero supongamos que ahora perdió mucho color, entonces calculo estos valores y digo, bueno, dado las condiciones cromatográficas idénticas, cuando trabajé con los patrones donde estaban separados, cuando trabajé con la mezcla, que estaban juntos, puedo determinar quién es quién, ¿sí? Entonces, usando cromatografía de una mezcla, comparado los RF que tuvo aquí en los patrones con esto, puedo identificar qué mancha corresponde a cada componente, ¿sí? O ustedes le agregan un revelador que va a generar un color que me permita verlo bien a las manchas, ¿sí? Bueno, en resumen, acá les pongo como, esto lo saqué de inteligencia artificial, un resumen de toda esta parte, donde me dice que la cromatografía en papel es una técnica de laboratorio utilizada para separar y analizar componentes de mezcla basándose en diferentes afinidades de los componentes por una fase estacionaria, que es el papel, o por una fase móvil, que es el disolvente. Se coloca una muestra en una tira de papel y se sumerge el extremo en un disolvente que asciende por capilaridad, arrastrando consigo los componentes a diferentes velocidades, separándolos en bandas de colores u otros tipos. Van a tener una fase estacionaria, que en el papel absorbente que retiene moléculas de agua en sus poros, lo que ya había dicho recién, y la fase móvil, que es un disolvente líquido como agua o alcohol, que se mueve hacia arriba por capilaridad. ¿Qué etapas intervienen en el proceso de separación? La primera, se coloca una pequeña mancha de la mezcla en una línea de origen del papel, que es la línea de siembra. Se introduce el extremo inferior del papel en el disolvente sin que la mancha se sumerja. Es muy importante que esté por debajo de la línea de siembra. Tercero, el disolvente asciende por el papel arrastrando los componentes de la muestra. Los componentes se separan porque cada uno se mueve a una velocidad diferente. Aquellos con mayor afinidad por el disolvente, es decir, la fase móvil, y menor afinidad por el papel, se mueven más rápido, mientras que los más afines al papel se quedan más atrás. El cuarto paso, una vez que el disolvente ha avanzado lo suficiente, se retira el papel y se deja secar.
quinto, el patrón resultante de bandas de colores o puntos en el cromatograma, que es lo que mostraba acá los dibujitos que fui generando yo, ¿sí? Bueno, ¿qué usos comunes? Separar y analizar pigmentos de planta, como la clorofila, identificar los componentes de tintas de bolígrafos y marcadores, realizar análisis de sangre y orina para detectar problemas de salud. ¿Qué tipos de cromatografía de papel hay? La ascendente, que es la que expliqué, la descendente, que es al revés, y dice la circular. El disolvente se mueve al centro. ¿Cómo es la circular? En un papel cromatograma yo trazo un círculo y en el centro agarro, por ejemplo, una virome negra o azul, una de ellas, y hago una mancha. Hago una mancha garabateo ahí. Luego le hago un pequeño agujerito y con el mismo papel cromatograma hago como un cono, y para que agarre eso y ese papel toque el solvente. Entonces, desde el centro del papel se va moviendo radialmente y ahí se va separando la mezcla. Con la Bic negra se logran lindas cosas, ¿no? Esta es la circular. Y la bidimensional se utiliza un disolvente que gira en el papel a 90 grados y se usa un segundo disolvente. Acá no lo tenía dibujado, lo vamos a dibujar. Por ejemplo, este es mi papel. Y ahora yo voy a trazar la línea de siembra. Por ejemplo, este sea mi línea de siembra, le vamos a poner color negro, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer ahora es voy a hacer la siembra. Un momento que salga mi tablet. Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Haga la siembra, ¿sí? Lo siembro acá, ¿sí? Entonces, lo meto en el papel ascendente, toda esa historia. Eso sería el inicio. Espérame que lo agrupe. Eso sería en el inicio, ¿sí? Y pasado un tiempo, yo tengo de acá, supongamos que eran dos componentes, uno está acá y el otro está aquí, ¿sí? Están demasiado juntos. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Agarro esta cinta, ¿sí? Y la giro a 90 grados. Y acá yo voy a poner unas flechitas, bueno, lo voy a hacer manualmente. El solvente, en la primera, se movía así. Iba subiendo el solvente, ¿sí? Aunque me sale medio chueca la fila. Este es el solvente. Pero ahora la di vuelta y ahora voy a poner, pues el mismo solvente, ahora el solvente se mueve así. Entonces estas líneas que estaban acá como superpuestas, puede ser que el azul se quede acá y el rojo se separe así, ¿sí? Y ahí las pude separar. Esto es lo que dice bidimensional. Se utiliza un disolvente, que era este, pero como las manchas me quedaron pegadas, se gira el papel a 90 grados y se usa un segundo disolvente, diferente, ¿se ve? Entonces ahora este es el solvente o disolvente, menos mal que dice en otro color, que ahora mueve, sí, tiene que ser diferente para que puedan separarse. Y ahí las logro separar. ¿Estamos? Eso lo voy a guardar porque lo acabo de dibujar.